compañeiros que están aquí, como lles chamades, yogis? Sí, yogis en el caso de los hombres, yoginis en el caso de las mujeres, sí. Bueno, pareceme que isto con un libro simplemente non se pode aprender. Isto ten que ter unhas características que deben de ser guiadas, supoño, non? Ensinadas por un experto. Eu quero que ti me contes, porque eu desto nin idea, Sí, no. Pareceme O de Manu é o precioso. aeróbic. No. Un poquinho, sí. Bueno, efectivamente, el yoga, la tradición del yoga requiere fundamentalmente lo que se llama un guru. La palabra guru es una palabra sánscrita que viene a significar aquel que le lleva a uno de la ignorancia a la sabiduría o de la oscuridad a la luz, es decir, aquel que enseña. Y en este caso, estas son unas prácticas excepcionales que conectan divina y maravillosamente el cuerpo y la mente, es decir, interactúa la mente y el cuerpo y la mente. Y estas asanas, que es así como se denominan técnicamente, o posturas de yoga, pues ponen en marcha, ponen en funcionamiento todos los mecanismos, por un lado, del organismo humano, es decir, todos los sistemas. Beneficia, por lo tanto, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético, etc., ¿no? Y lo más maravilloso de todo ello es que no meramente es un ejercicio de naturaleza física, sino que el cuerpo físico es la expresión material de la mente y se desarrolla con plena atención. La mente está muy atenta, muy despierta, muy enfocada, muy concentrada, y lógicamente cada una de estas posturas va a proporcionar una serie de beneficios a nivel psicofísico que van a hacer que la persona viva pues mucho más dichosamente, más felizmente, y sobre todo ese tesoro tan preciado que es la salud forme parte de la mente y del cuerpo. Que tempo? A mí me gustaría escoitar agora, pois, por darlles paso primeiro a Elsa, a Carmen e a Pedro. Elsa leva, pois, 2 anos practicando yoga, Carmen xa leva 10 anos e Pedro, pois, hai 3 anos. Todo o que nos está contando, pois, o maestro, non sei chamarlle maestro ou chamarlle, pois, guru, como el dicía, me gustaría que o contarades vos dende a vosa experiencia. Que vos reportou a vosa vida, pois, o comezar a practicar yoga? Pedro. Bueno, eu te corrixo, bueno... Corríxeme o que queiras. Que non levo 3 anos, empecé fai 2 porque me interesaba a meditación, e entón, como en casa e mediante libros non sabía facela, pois acudín ao centro. Entón Madana me explicou que non se pode empezar a casa polo tellado, non? Que hai que primeiro comenzar cas asanas, e despois descubrín que é máis difícil calquer exercicio mental que unha asana desas que vos parecen difíciles a vos. Carmen, é máis difícil calquera exercicio mental e os exercicios físicos que estamos vendo, entón... Perdona, pero casi non te he oído. Que dicía o teu compañeiro Pedro que é máis difícil un exercicio mental que un exercicio físico, pero estamos vendo pois algún tipo de exercicios que os humanos da pé pois poden nos parecer ben complicados. Realmente un cunha contractura na espalda que non chega ao chan, con, non vou dicir esforzo, porque creo que é unha palabra que non se debe incluir neste tipo de técnicas, pero con unha dedicación e unha voluntad, pódese chegar? Se puede llegar. El control del cuerpo se consigue con el control de la mente. Y una vez has conseguido esta armonía de armonizar, y valga la redundancia, el cuerpo con la mente, entonces se consiguen estas posturas que están haciendo nuestros compañeros. De todas maneras, yo quiero decir que no todos los cuerpos son iguales y que tampoco es necesario hacer estas posturas tan depuradas. Cada cuerpo tiene sus limitaciones, pero lo más importante es la atención que se pone, la dedicación y la conexión total entre el cuerpo y la mente. La disposición que se toma al hacer las asanas es lo más importante y lo que produce más beneficios, independientemente de si llegas un poquito más abajo o llegas un poquito más arriba. De todas maneras, con la práctica se va consiguiendo esa elasticidad maravillosa y estas posturas tan estéticas que estamos viendo. A disposición, ou seja, que é máis importante o mellor estar pois no aquí e no agora, non estar pensando pois no que vou facer desear mentre fago a postura. Que cambiou na tua vida, Elsa, dende que comezaste a practicar yoga? Yo empecé a practicar yoga porque yo era una persona muy nerviosa y sentía que las situaciones me sacaban enseguida de mí misma, y entonces yo estuve buscando y llegué al yoga pensando en que iba a encontrar una forma de relajarme.
Y es curioso porque al cabo del tiempo la gente me decía, jo, pues yo te veo más tranquila, Elsa, has cambiado, estás como más serena. Y realmente es un cambio interno. Físicamente lo notas enseguida porque tienes mucha más elasticidad, te encuentras mucho mejor físicamente, pero sobre todo, y por lo menos mi experiencia, es que te sientes mucho mejor contigo misma, tienes mucha mayor serenidad, estás más tranquila, afrontas las situaciones de la vida diaria como con más alegría, incluso sintiéndote mucho mejor contigo misma. Y luego en determinados momentos que a lo mejor tienes situaciones difíciles que son las que tenemos que afrontar todos, yo me noto que estoy como más en contacto conmigo misma y sintiéndome mucho mejor, mucho más confiada conmigo misma. Decías, estaba buscando, había un camiño e aparece o mestre aparece cando o alumno está preparado, non, Loli? Si non, me quería preguntar yo, mestre, si hai idades para entrar no yoga. Podes empezar a calquera idade? Puede empezarse inclusive antes de haber nacido, es decir, porque la condición psíquica de la madre va a repercutir, en este caso, en el feto. Y no hay edades, personas de avanzada edad, incluso sería tan necesario como imprescindible una práctica del yoga, porque el yoga, en definitiva, no es otra cosa que una actitud primero ante la vida, sobre todo ante uno mismo. Es decir, es explorar y descubrir primeramente un universo interno al que no accedemos, puesto que vivimos mucho a través de las ventanas de los sentidos hacia afuera y podemos entender tanto de tantas cosas, pero en definitiva el ser humano viene a ser todavía un desconocido para sí mismo. Y es ahí donde surge el hecatombe, ahí donde surge tanto desasosiego, tanta psicopatología. En la medida en que empecemos a utilizar un sistema educativo que integra el ser humano consigo mismo y no meramente seamos partícipes de una información adquirida, eso en mi opinión no es cultura, es mera información y para eso están los ordenadores. El ser humano tiene que ir desarrollándose también a otro nivel y justamente en la medida en que el individuo se cambie a sí mismo, modifique su estructura psicológica, no cabe duda que la sociedad que está configurada por millones de entes o de seres individuales va a cambiar. No se trata tanto de cambiar a los demás, sino que en definitiva de enriquecerse a sí mismo. Yo quería preguntar, ten que ser complicado o poder aunar a meditación con este equilibrio físico cos exercicios, non? A min, desde logo, a tola da casa iríaseme por alá a ver se poño ben este pé ou a ver se agarro ben esta man. Pareceme que ten que ser moi complicado. Bueno, para empezar diría que... E a respiración tamén parece importantísimo, non? Sí. Dúas cousas, unha e outra. Claro. Se os parece, para que nos entendamos todos ben. No, lo que debo decir primeramente que nuestra mente es un ladrón que casi siempre nos roba la calma. A mí sí. Entonces lo que debemos pretender es hacer de la mente el mejor de los amigos. Todos nosotros pasamos más tiempo con nosotros mismos que con nadie. Por lo tanto, uno tiene que convenir el llegar a ese consenso consigo mismo de sentirse partícipe de la vida, de la dicha, del bienestar y de la positividad, y esto también es un aprendizaje. Ahora, el yoga propugna, para hacerlo muy breve, 5 principios que son requisitos indispensables para gozar de una serenidad, de un equilibrio, de un bienestar, tanto a nivel mental como a nivel físico. En primer lugar, la respiración. Respirar es vivir, vivir es respirar. Por lo tanto, el primer nutriente, la primera nutrición es la respiración, puesto que es lo primero que hacemos al nacer, llorar, respirar. Y la vida no es otra cosa que una sucesión permanente de respiraciones hasta que dejamos de hacerlo. Desafortunadamente, somos pobres respiradores y la respiración es el vínculo que nos une a la mente, a los estados de atención mental, de concentración, de poder de la mente y de bienestar orgánico. Modificando la respiración se modifica por completo la vida. En segundo lugar, el cuerpo tiene necesidad de un ejercicio físico. Hay que mantener, por ejemplo, una buena estructura anatómica, hay que activar la circulación sanguínea, la musculatura tiene que ser fuerte, elástica y en perfectas condiciones. Todos los sistemas tienen que funcionar como si fuera una orquesta sinfónica con los instrumentos perfectamente afinados. Por lo tanto, no hay mejor ejercicio físico, en mi opinión, que estos que estamos viendo en la pantalla en este momento.
Logo, si queréis, podemos extendernos al respecto. Vamos a ver o que pasou cando Carmen e Elsa e Pedro comezaron, que mellor Malú que está, pois eso, pensando en iniciarse, como dixía antes do programa, ademais agora o vai ter pertiño da casa, que era o problema que ela tiña. Que facíades vos cando vos ocurrió, que me imagino que no primeiro momento vos ocurriría, o que estaba plantexando Malú, cando de repente pois estabades o mellor máis pendentes de que o pé fora pa onde tiña que ir, que de estar ali serenamente. Porque eso ten que ocurrir, ¿no? Sí, claro que ocurre, sobre todo al principio. Entonces, bueno, es una especie de, lo que decía antes, controlando el cuerpo se controla la mente, y controlando la mente se controla el cuerpo. Entonces, cuando más te obcecas, sobre todo cuando estás meditando, ¿no? Haciendo los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el proceso de meditación, si te obcecas en que quieres mantener la mente vacía, pues es un poquito lo que decías tú, ¿no? Que bueno, te vienen mil ideas a la cabeza. Entonces, de lo que se trata es simplemente de, mediante la respiración, permanecer tranquila, dejar que los pensamientos fluyan, pero que pasen, no participar de ellos. Y cuando estás practicando las asanas, un poco lo mismo. Evidentemente te asaltan pensamientos, lo que vas a poner de comer mañana, esas cosas, ¿no? Pero hay que dejar, no hay que participar en ello. Entonces hay que centrarse y concentrarse en lo que se está haciendo, en vivir el aquí y el ahora. Y esto a mí particularmente me ha servido para muchísimas cosas en la vida, ¿no? O sea, constantemente, cada vez aprendo que es más importante disfrutar de las cosas pequeñas, vivir el momento. Lo que pasó ayer ya no es importante porque ya pasó, y lo que va a pasar mañana en 5 minutos puede cambiar lo que esté previsto. Entonces, claro, lo más importante es vivir el momento presente, y esto no solamente cuando estás haciendo las asanas, sino cuando estás trabajando, cuando estás disfrutando, cuando estás viendo un paisaje bonito. Yo creo que es una forma de vida el yoga. Lo que está claro, sí, Malú, que lo que está claro es que de la forma de vida que levamos hoxe, con tantos apuros e tantos agobios, ahora esto, ahora quero chegar a aquelo, ter de todo, desde logo é importantísimo ter un sistema de relaxación que ben poderá ser o yoga como principal instrumento. Algúnha de vos, porque hai uns fins terapéuticos tamén en todo isto, o yoga pois pode axudar a eso, algúnha de vos tiñades algún tipo, non sei, de lesión ou de inconveniente físico que notarades que mellorou a través da práctica de yoga? Sí, bueno, yo soy enfermera y he trabajado mucho tiempo en cuidados intensivos, y como casi todas las enfermeras tengo las cervicales destrozadas. Este fue mi acercamiento al centro de yoga porque cada vez me sentía más invalidada. Y entonces, bueno, pues yo me acerqué al centro de yoga por este tema físico, ¿no? Y entonces ahí fue cuando se me fueron abriendo otras posibilidades y otra forma de ver las cosas. Y hoy día, a pesar de tener mi artrosis cervical, según dice mi reumatólogo, no entiende cómo, teniendo las cervicales como las tengo destrozadas, tengo la movilidad que tengo. Y probablemente lo achaca dice que es muy probable que sea a la elasticidad que me confiere a las articulaciones los ejercicios de yoga, ¿no? O sea, se ponen a funcionar grupos musculares y articulaciones que en condiciones normales nunca los ponemos a funcionar. Siempre andamos en bipedestación, hacemos las mismas cosas. Entonces, con el yoga, como podemos ver, se ponen a funcionar articulaciones y músculos, y con la respiración llegamos a sitios que con una respiración normal casi nunca esas células se oxigenan. Para mí ha sido todo ventajas, como puedes ver. Seguiremos falando desas ventaxas con relaxación e con tranquilidade, pero agora imos escoitar a Cecilia, que ten preparado xa un adianto das novas das 8. Cecilia, boa tarde. El Hatha Yoga es el yoga del poder, que comprende métodos y técnicas que tienen que ver con las posturas de yoga, métodos de respiración que se llaman pranayama, que son enormemente beneficiosos, ¿no? Y que despiertan la energía adormecida en el individuo, que los yogis denominan kundalini, lo que se llama el despertar de la kundalini, y es lo que hace que esas personas sean muy especiales, tengan un carisma, un poder de atracción realmente extraordinario, que no se sabe ni cómo ni por qué, pero los yogis consideran que ese halo magnético que atrae, que genera una gran repercusión beneficiosa a su alrededor, tiene que ver con el despertar de esa energía a través de la práctica de ese Hatha Yoga o Kundalini Yoga o Tantra Yoga. Y luego hay el Raya Yoga, que tiene que ver con el control y conocimiento de la mente, el Karma Yoga, que es el yoga de la acción desinteresada. Por poner un ejemplo claro, la Madre Teresa de Calcuta, que cuando yo estuve con ella, me viene a la mente ahora esa anécdota. En fin, pasé unos días con la Madre Teresa y yo le preguntaba, bueno, tú que estás tan habituada a ver el sufrimiento por todos los rincones en la propia vida, ¿tú ves a Dios? Y ella simplemente me decía,
cuando le doy de comer a un enfermo, le doy de comer a Dios. Cuando le doy de beber a un enfermo, le doy de beber a Dios. Cuando cuido a un enfermo, cuido a Dios. En otras palabras, es el yoga de la acción desinteresada. Y luego hay el yoga de la devoción, que se llama Bhakti Yoga, donde se canaliza la emoción en forma de devoción y se incrementa la energía. En fin, hay infinidad de yogas. Todos reunidos configuran al ser humano en su totalidad. Ahí tenemos la acción y justamente aprovecho para decir que la causa del dolor y el sufrimiento en el ser humano sabemos que es el egoísmo. Egoísmo, estar pendiente de sí mismo. Cada vez que llevamos a cabo una acción, tenemos unas enormes expectativas por los resultados. Pero uno, cuando tiene menos expectativas por los resultados en las acciones que lleva a cabo, es un ser mucho más liberado y por lo tanto sufre menos de depresión, de ansiedad y angustia. Si nosotros estuviéramos nerviosos aquí, pendientes y pensando si nos va a salir esto bien o mal, estaríamos de alguna forma nerviosos y sufriendo. Pero nosotros somos instrumentos a través de los cuales actúa la energía y lo que ocurra, que tenga que ocurrir tal Canto como tempo es. se tarda, Carmen, Elsa ou Pedro, pois en perder esas expectativas, esa ansiedade pola expectativa do que poda traer a acción? Metérnoslo en la cabeza, porque socialmente siempre se nos impulsa a conseguir una meta, a conseguir un objetivo. Incluso hay muchos mensajes que nos dicen: seré feliz cuando consiga ese coche, cuando consiga ese trabajo. Y poco a poco, a través del yoga, te vas dando cuenta de que la felicidad la tienes en el momento presente. Y a mí sí que me gustaría añadir que cuando comentaba Carmen que ella llegó al yoga por un problema físico, yo quizá llegué al yoga más por una inquietud más emocional o espiritual. Y de hecho, además de mi práctica personal, yo soy psicóloga. Y me parece que el afrontamiento que hace el yoga de la persona es un afrontamiento absolutamente integral. Desde la psicología se trabajan los aspectos más mentales, pero el yoga integra tanto la parte mental, la parte física y la parte espiritual, y cada uno puede coger del yoga lo que él quiera. Eso es lo que a mí me gusta. Y de hecho yo, colaboro dando clases de yoga en el centro que dirige Madana. Y la experiencia que tengo es ver cómo gente que llega pues bastante mal empieza a mejorar. Eso sí, poco a poco, porque no podemos esperar milagros. Y siempre que nos digan que ya vas a conseguir algo, eso es una trampa de nuestra mente. Pero sí, con la práctica, gente que mejora pues de estados depresivos, de insomnio, de fatiga, de estrés, todos esos aspectos que tienen una causa física y mental van poco a poco mejorando. Pero imagino que costa bastante, non? Chegar a un punto de relaxación no que corpo e mente esté unido. Bueno, evidentemente no hay beneficio sin sacrificio. Claro. Lo único que ocurre es que los seres humanos queremos plantar una semilla y ya esperamos comer los frutos o el fruto. Simplemente requiere tiempo. Y es como regar una planta, hay que dedicarle cierto tiempo al cultivo de uno mismo. Y otro de los problemas que originan pues cierto dolor o sufrimiento, malestar o agobio en el ser humano, viene a ser que cada vez que ponemos en marcha o nos ponemos en funcionamiento para mejorar en algún aspecto, ya no meramente establecemos la conexión con la acción o con la técnica o el método, sino que estamos muy ansiosos y muy pendientes del resultado. Sí, y ocurre, por lo tanto, que a la propia ansiedad añadimos ansiedad, en tanto en cuanto no modifiquemos nuestra actitud. Y es una actitud que requiere un aprendizaje y cierta sapiencia y cierta sabiduría. De ahí que hay cosas que nos ocurren a todos en la vida, pero la vida es cuestión de personalidad, no tanto así de circunstancias y factores externos, porque la misma situación o circunstancia tiene una influencia distinta en cada individuo, ¿no? E cal é o sitio idóneo para facelo? El sitio idóneo es cualquier lugar. Cualquier lugar vale. El momento presente, como bien han dicho ellos con anterioridad. Es decir, la vida no es otra cosa que el despertar al momento presente, momento maravilloso. Esa sensación de irnos al recuerdo del pasado, porque me gustaría añadir a todo esto, y me parece sumamente importante, que el apego a sensaciones maravillosas ocurridas en nuestra vida en el pasado, y como la vida es un cambio permanente, ¿verdad? Y la impermanencia de las cosas está ahí, queremos trasladar una sensación vivida en el pasado al momento presente.
Pero el momento presente tiene poco que ver ya con el pasado. Y el aferrarnos y el apegarnos a aquella idea maravillosa es vivir sufriendo el momento presente y el futuro. Por lo tanto, la sensación del momento presente hay que descubrirla. Hai algúns tópicos que me gustaría, estamos rematando xa, e esos tópicos están na rúa e me gustaría que os clarixásemos, madama, do xeito máis breve posible, porque ti sabes moi ben como é o tempo en televisión. Por exemplo, escoitei en algunha ocasión que un non debe ducharse despois de facer yoga. No necesariamente, si no lo necesita, se ducha y punto, es cuestión de higiene. O sea que tópico total. Que un debe absterse de ter contactos sexuais pois cercanos ao momento de practicar yoga. La verdad no sé por qué somos 5.000 o 6.000 millones de personas. E por que existe pois tamén? No, esos son, vamos a ver, hay dentro de la tradición del yoga existen infinidad de corrientes. Hay la corriente ascética, lo mismo que ocurre dentro del propio cristianismo. Entonces ahí evidentemente son personas que hacen voto de castidad, pero no todos los yogis. Realmente el yogi real verdadero, que es el rishi, tiene familia y tiene descendencia. Por lo tanto, retiremos eso, que es una absurdez y una equivocación absoluta. Esto non sei se será un tópico, un comentario, estará un poquinho máis cerca. Un non debe, digamos, comer e inmediatamente facer yoga. Bueno, no necesariamente, porque las funciones digestivas están ahí y la circulación sanguínea tiene que ir justamente a efectuar la digestión adecuada, ¿no?, y la absorción de los alimentos. E despois, a transacción económica. Os mestres non deben cobrar, o cual a mí me parece un poquinho... Depende en qué plano nos situemos. Yo cobro, evidentemente, porque vivo de ello, y entonces yo estoy dándole, pues, ni más ni menos... Estoy realizando una labor determinada en pro, en bienestar de la sociedad, y es lógico que la sociedad contribuya conmigo a través de aquello que yo le proporciono. Los médicos cobran, ¿por qué no? Simplemente el dinero es pura energía, pero depende cómo uno lo utilice, no como un método para lucrarse individualmente, sino que es como un intercambio. En otros países se utilizan mercaderías, mercancías, y en la India pues el servicio al guru a otro nivel. Aquí estamos en Occidente e así o temos que respetar. Moitísimas gracias a todos pois por ter participado nesta tertulia, tamén pois as persoas que estiveron ensinándonos, facendo pois os seus exercicios, e vostedes pois anímense, Maluxa, me contarás a semana que ven a ver que pasa. Sí, vou empezar. Teño que desplazar moita humanidade para facer yoga. Pero creo que non. Pero podes empezar, non? Facendo así, respirando e concentrándose tamén en facer yoga, de algún xeito. Hay yoga para principiantes, avanzados, superavanzados, en fin, cada uno comienza allí donde puede. Gracias, madama, gracias a todos. No se vayan, que está Bernardo. Ay, hola. ¿Cómo estamos,